¿Cómo están todos ustedes, amigos y hermanos? Dios les bendiga. El Señor Jesucristo esté en este día del Señor, día domingo, 26 de septiembre del año 2021. Contento de poder saludarles y poder dirigirme a ustedes con una palabra del Señor para que tengan una buena jornada, un buen cierre de mes también y una preciosa y bendecida semana que ya comienza, y qué bueno hacerlo con la palabra de Dios. Sobre el perdón divino, quiero leerles en el Salmo 32, versículos 1 al 7. Si usted tiene una Biblia, tómela y vayamos juntos. Y si no tiene Biblia y me puede mirar, bueno, escuche, yo le voy a leer la palabra del Señor. Versículo 1 del Salmo 32 dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Es un salmo de David, el rey David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese era el 4. El 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el 7 dice así. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esa es la palabra de nuestro Señor para esta jornada, el alimento espiritual que el Señor nos tiene en este momento. No sé si tú has tenido problemas con alguna persona, o tal vez los tengas ahora, y quieres desligarte de esa situación que te tiene con, con el semblante por allá abajo, cuando te encuentras con esa persona que tienes o tuviste un pleito, una enemistad alguna vez, te gustaría reconciliarte, ¿no es cierto? Te gustaría estar en paz. No te gustaría enfrentarte a esa persona con la que una vez tuviste cierto grado de rivalidad. Quisieras pedirle perdón, porque a lo mejor fuiste tú el culpable. O a lo mejor fue la otra persona, pero el caso es que están atados ambos. ¿Sabes? Que bien te sientes y te vas a sentir cuando te atrevas a hablar con esta persona, con este pariente, con este amigo, y le dices, mira, quiero conversar una palabrita contigo, quiero ofrecerte mis disculpas, pedirte perdón, creo que me excedí en cierta situación que tú conoces, me siento incómodo, me siento mal, te pido perdón, por favor, y le ofreces la mano. Seguramente esta otra persona te va a perdonar y tú te vas a sentir muy bien. Si no te perdona, tú simplemente dices, lo siento mucho, entonces ya él no quiso perdonar, pero yo me desligo de esta responsabilidad. ¿A dónde quiero llegar? Al caso de lo bien que te sientes cuando te liberas de esta situación. Quedas, quedas tranquila, tu conciencia queda bien, tranquilo, quedas bien, quedas contento. El salmista de aquí del pasaje leído ha fallado ante Dios, ha cometido pecado. Entonces, él, en estos 7 versículos que te leí, vamos a ver algunas declaraciones que él menciona con respecto al perdón divino que nos pueden ayudar para esa vez que nosotros pecamos ante Dios. O a lo mejor tú dices, yo nunca he pecado, yo no tengo nada que ver ahí. Tranquilo, tranquilo. Vamos a entender si de verdad no tenemos nada que ver o sí tenemos que ver. Te digo al tiro que sí tenemos que ver en esto. Porque cada día que pasa, de una u otra manera, ofendemos a Dios, faltamos a su palabra, pecamos. Claro, hay pecados que son con premeditación, con alevosía, con intencionalidad. Pero hay pecados que no son graves, no son pecados de muerte, como dice el apóstol Juan. Pero igual cuando hemos pecado y reconocemos esa falta y buscamos al Señor y vamos humillados ante su presencia y le pedimos perdón, Él nos perdona. Por lo tanto, estamos expuestos cada día a pecar, a fallarle a Dios. Aquí el salmista algo ha hecho que se siente muy mal y comienza la primera declaración
en el versículo 1 y también el 2 diciendo lo siguiente: bienaventurado, feliz, gozoso, contento, dichoso, aquel o aquella cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es lo que es transgresión? Quebrantamiento, vulneración, infracción a Dios, a la palabra de Dios. Y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre, la mujer, a quien el Señor no culpa de iniquidad, de infamia, de maldad, de injusticia, y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Qué bien se siente, qué alegría, qué dicha para ese hombre, para esa mujer, para ese hermano, para ese amigo, que reconoce que ha fallado delante de Dios y siente el perdón de Dios. Siente que Dios le ha perdonado. Qué alegría, qué contentamiento se apodera de ese hombre, de esa mujer. En segundo lugar, declara las consecuencias de no confesar los pecados. Mira qué interesante. Porque en el versículo 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, me enfermé, dice el salmista, me enfermé. Se enfermaron mis huesos, me enfermé espiritualmente, emocionalmente, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Reconoció que la mano del Señor lo estaba apretando, oprimiendo. ¿Por qué? Porque no está confesando sus pecados. Y las consecuencias graves de no confesar aquellos pecados. El salmista prefirió callarse, se quedó quietito, no los confesó. Se enfermó, se volvió mi verdor en sequedades de verano, o sea, sus energías físicas, espirituales, emocionales, psicológicas, en todo aspecto lánguido, quedó mal, quedó enfermo. En más de alguna ocasión por allí dijo: Señor, sana mi alma, porque estaba enfermo. Y cuando una persona peca y no reconoce sus pecados y no los confiesa, que es peor, se va a enfermar, va a vivir mal, oprimido, angustiado, físicamente mal, espiritualmente muerto, porque el hombre que peca, la mujer que peca y no se arrepiente de sus pecados, está muerto en sus pecados, desgraciadamente, espiritualmente hablando, muerto en sus pecados. Entonces, hay consecuencias de no confesar los pecados. En tercer lugar, declara la importancia de la confesión personal. Versículo 5. Llega el momento en que dice: mi pecado te declaré. Qué importante declaración. Mi pecado, no el pecado de allá, no el pecado de acá, no el pecado del pastor, no el pecado del hermanito, mi pecado. Yo pequé, yo reconozco mi pecado, porque yo pequé. Por lo tanto, mis pecados yo te los voy a declarar, Señor, te los voy a confesar. Y no encubrí mi iniquidad. El Proverbio 28:13 dice que el que encubre sus pecados, el que los calla, el que no los confiesa, no prosperará. Mas aquel que los confiesa y se aparta, éste alcanzará el perdón, la liberación, la salvación, la misericordia del Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis, no las transgresiones, la falta de los demás. No, yo pequé, yo reconozco mis transgresiones ante el Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira qué maravilla, qué preciosura. Mira qué palabra más hermosa nos da el Señor. Tú reconoces tus pecados, tú confiesas tus pecados y el Señor, en el acto que te mira el corazón sincero, Él te perdona, te limpia, te restaura inmediatamente. Gloria a Dios. Y te limpia de toda maldad. Pero tenemos que reconocer y confesar los pecados, nuestros pecados. No callarlos, no esconderlos, no fondearnos, no hacernos los que no, si yo no quiebro un huevo. Y los quebramos por millones. Bendito sea el Señor. Entonces, la importancia de la declaración, de la confesión personal, Y en cuarto lugar, declara la importancia de la oración. ¿Dónde está esto? Versículos 6 y 7. Por esto, dice, por esto mismo, por esto que yo viví, que pequé, que me hice el tonto, que no quise confesar mis pecados y que recibí consecuencias, por esto mismo, después de haber reconocido y haber confesado mis faltas, por esto mismo, dice David, por esto mismo, ustedes que están leyendo, ustedes que van a leer, ustedes que van a saber este episodio de mi vida, por esto mismo, orará a ti todo santo, todo hijo auténtico de Dios, en el tiempo en que pueda ser hallado.
Uno puede pecar y no confesar los pecados, y ya cuando queramos confesarlos, cuando estemos perdidos eternamente o muertos, es imposible que Dios perdone los pecados a los muertos. No perdona. Dios le perdona a los pecados a la gente viva que los reconoce y que los confiesa. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Te das cuenta? El confesar los pecados tiene que ver con una oración de confesión de pecados, de reconocimiento a Dios. Y también toda la vida nuestra en el cristianismo tiene que ser una vida de oración. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Por supuesto, vendrán aguas, inundaciones, tempestades, pruebas, dificultades, luchas, aflicciones, tribulaciones en nuestra vida, pero como estamos en oración delante del Señor y estamos lavados y perdonados en la sangre de Cristo, venga lo que venga, no nos va a turbar y no nos van a llegar a nosotros estas inundaciones, estas aguas turbulentas sobre nuestra vida. Y aunque lleguen, no nos vamos a ahogar, dice la palabra del Señor. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Gloria al Señor, claro que sí. Vendrá la angustia, pero no surtirá sus efectos en mi vida, porque tú eres mi refugio. Yo estaré contigo, Señor. Y con cánticos de liberación me rodearás. Gloria a Dios. El hombre, el rey y cada uno de nosotros cantará a Dios cánticos de alegría, de liberación. Nos rodeará. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho misericordia con nosotros. Hermano, si has pecado, mi hermana, levántate en el nombre de Jesús. Reconoce tus pecados, confiésaselos al Señor, por muy graves que sean. No permitas que se vaya este día. Confiésale hoy día a Dios tus pecados. Pídele perdón. Arrodíllate, llora, pídele perdón y el Señor te va a perdonar. ¿Por qué? Porque tú se los vas a declarar a Él. Que todo esto que te he compartido, estas declaraciones que hizo el rey David, el salmista, te sirvan y te van a servir mucho, porque a mí también me han servido. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra. La recibimos con mucho gozo y alegría en el nombre de Cristo. Amén y amén. Chao.